La segunda promesa del escapulario del privilegio sabatino y consolidación de la orden carmelita del siglo XV. Continuamos con la historia de la Orden del Carmen y en esta ocasión veremos cómo después de llegar a Europa y convertirse en una orden medicante, después de ser eremítica, fueron fundados conventos y extenderse poco a poco por Europa, consolidándose y eligiendo generales ya no de esencia ermitaños, sino intelectuales y universitarios, para responder a esas necesidades que la iglesia tenía y que atravesaba, ya en los finales del siglo XIII. En este tema contemplamos dos acontecimientos importantes y la aprobación de la bula sabatina por el Papa Juan XXIII del año 1322. Para aquellos hermanos que vistan el hábito carmelita de la Santísima Virgen María y su salida inmediata del purgatorio en primer sábado de su muerte y de la reforma que realizó el gran beato Juan Soret la segunda mitad del siglo XV, a favor de la familia carmelitana, iniciando la rama de las primeras monjas y de aquellos laicos que, sin ser religiosos, se añadían al carisma de los frailes, portando el escapulario monacal y viviendo las reglas de vida en su ambiente seglar. En el siglo XIV y XV, Europa aconteció una fase de gran cambio cultural y social, que influyeron mucho en el modo de vivir la vida religiosa. La nueva sensibilidad hizo que se consideraban deficiente el modo en que se vivía en esos conventos y que sí era urgente una renovación que adaptó como elemento en referencia los orígenes míticos de la orden religiosa, y mientras tanto la devoción de la Virgen del Carmen fue extendiéndose en toda Europa y religiosos de otras órdenes y clérigos celebraban su memoria. En el caso del origen de una bula, una carta atribuida al Papa Juan XXIII, eso fue porque cuando él era cardenal era devoto de la Virgen del Carmen. Según la tradición, a la muerte de Clemente V en 1314, en el cónclave que duró 2 años y 3 meses, la Santísima Virgen se apareció al cardenal Jaime Dueza, que era muy devoto de la Virgen, y le dijo que sería papa con el nombre de Juan XXIII cuando se le apareció a él. Y quiero que anuncies a los carmelitas y cofrades los que llevan puesto el escapulario, guarden castidad conforme a su estado y recen el oficio divino, y a los que no sepan leer se abstengan de comer carne los miércoles y sábados. Si van al purgatorio, yo haré cuanto antes, especialmente el sábado siguiente a su muerte, sean trasladados sus almas al cielo. Así, aquel documento de la bula papal con la visión de la Virgen del Carmen del Papa Juan XXIII en 1322 carecía de veracidad. Algunos historiadores creen que fue escrito en Sicilia en el siglo XV. Al no encontrar en el archivo de la Santa Sede tan importante documento, los siguientes pontífices seguían confirmando el confirmado privilegio sabatino y que ya fuera tradición a favor de la iglesia. Por ejemplo, Clemente VII, Pablo III, Pablo V siguieron reconociendo esta indulgencia, y recientemente Pío XII en 1950 exhortaba a los carmelitas a fomentar en toda la cristiandad el uso del histórico escapulario marrón. La relación de la Santísima Virgen del Monte Carmelo con las ánimas del purgatorio es profunda y muy importante. Es abogada universal de los seres humanos ante Dios. Y podemos decir que por lo tanto será ella abogada nuestra y ante que estemos juzgados, pero más especialmente María, en su advocación del Carmen, adquirió con los carmelitas un compromiso maternal y amoroso que ha sido expresado en 2 ocasiones.
con San Simón Stock y con la bula sabatina atribuida al Papa Juan XXIII. Recordemos también que el sábado es ungido litúrgicamente como el Día de la Virgen, en recuerdo de aquel sábado santo cuando ella mantenía a los apóstoles en oración, aguardando la resurrección de su Hijo esa misma noche. Fue tan grande el rasgo espiritual mariano de los carmelitas que en el año 1324, en primer texto de sus constituciones, eran llamados Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Siempre Virgen María del Monte Carmelo. Ahora analicemos cómo se fue constituyendo las tres ramas de la Orden del Carmen. Recordemos que existen dentro de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, servitas, etc. Las llamadas primera y segunda y tercera rama en cada una de ellas. Fue así que la Divina Providencia inspiró al beato Juan Soret, un religioso carmelita de origen francés, nacido en 1394 y que en 1440 fue elegido provincial de Francia y en 1451 superior general de toda la orden, cargo que desempeñó hasta su muerte a establecer dicha rama en su orden. Este santo fervoroso de la Virgen del Carmen y conocedor de la tradición del escapulario desde los tiempos de San Simón Stock y del privilegio sabatino a favor de los carmelitas difuntos, quiso de una manera estructurar la vida de la orden carmelita según las exigencias que debía afrontar la Iglesia. Procuró introducir, ayudando por el Papa Calixto III, la observancia de la regla de todos los conventos, insistiendo de un modo particular en la pobreza religiosa y en el recogimiento interior y exterior, ya que la religión suele introducirse por ahí. Para ello se sirvió especialmente de tres medios: de una exposición de la Santa Regla, de una redacción de las constituciones y sobre todo de las frecuentes visitas canónicas a los conventos. Él visitaba y que hacía con toda esa humildad y fervor y con gran delicadeza de conciencia. El 7 de octubre de 1452 obtenía del Papa Clemente V la bula Cum Nulla, por lo que quedaba erguidos canónicamente la segunda orden, las monjas contemplativas, y la tercera orden, aquellos hombres y mujeres que sin vivir en un convento de frailes o monjas gozaban de las mismas gracias e indulgencias, compartiendo asimismo esos rasgos de espiritualidad, vistiendo el hábito marrón con algunas variantes. Escribió tratados llenos de unción espiritual y profunda doctrina y renunció a varias prebendas eclesiásticas. Como un dato respecto a este tema, la formación de este tema fue la beata Francisca de Amboise, la que el beato Juan Soret había dado el hábito marrón. Fue la primera monja contemplativa en la Orden del Carmen. Fue entonces que, por amor a la espiritualidad de la orden, la contemplación y la meditación fueron abrazando más fieles y carismas de la Orden de la Virgen del Monte Carmelo, vistiendo su santo escapulario y viviendo su vocación en cualquiera de las tres ramas, según el modelo de vida. La Orden, aunque pareciera estar bien consolidada, según el ideal del beato Juan Soret, desearía que sus miembros conocieran más la fraternidad y no olvidar su raíz, el cual había dado a conocer en toda Europa. Eso fue en parte uno de los motivos el cual hubiera esa relajación entre algunos conventos en Europa. Alabado sea Jesucristo.